mi querido Isaac, hablando de estas cosas, ya se presentó una denuncia contra Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el caso de Electra y cómo se ha sentado literalmente sin hacer mucho para resolver el tema de Ricardo Salinas Pliego y miles de millones de pesos que debe en cuestiones fiscales. Si encuentran razón o motivos en la fiscalía, podría llegar a pedirse un juicio de procedencia, o sea, un desafuero, con este poder judicial que anda desatado y que se va a poner peor cuando se empieza a debatir lo del presupuesto para el poder judicial. Ya ves que quieren un aumento, entre los legisladores de Morena dicen no. Y bueno, dame tu opinión de esto y obviamente de los temas que van surgiendo, Isaac. Muchas gracias, Vicente. Pues creo que le ha hecho muy flaco favor ese retraso de la justicia el ministro Luis María Aguilar Morales, porque solamente comprueba lo que ha venido señalando el presidente en cuanto a la Suprema Corte, que no se está ocupando de asuntos que verdaderamente ayudarían a mejorar las condiciones de equidad en la recaudación fiscal. Este asunto no es más que un asunto fiscal y sí es muy lamentable que teniendo un gran equipo de secretarios, porque cada ministro pues no resuelve obviamente todos los asuntos. Un ministro o una ministra tiene un equipo de secretarios, hay incluso un colegio de secretarios en la Suprema Corte, es decir, son personas con un alto grado, se supone, porque bueno, es tarea por verse, de especialización en justicia constitucional, en asuntos constitucionales, y cada ponencia, digamos, cada oficina de los ministros se reparte el trabajo y los asuntos. Y yo creo que debe haber prioridad en estos temas fiscales. Tan es así que la propia ley de amparo establece mecanismos prioritarios a petición de la propia Fiscalía o a petición de la Cámara de Diputados para promover lo que se conoce genéricamente como excitativa de justicia. Es decir, que se apuren, que urgen estos asuntos, más que nada eso significa la excitativa de justicia. Y si se ve una negligencia, no quiero decir dolo o premeditación, porque no sé si exista de verdad un ánimo del ministro en rezagar ese asunto, pero es obvio que un caso de tal envergadura en cuanto a números, en cuanto a miles de millones de pesos que se está jugando ahí en el caso, pues debería tener prioridad. Y yo creo que ya lo que va del año ya es suficiente, Vicente, ya es inaplazable. Tú ya ves una guerra cantada del Poder Judicial contra el punto, porque ya ves, si por ellos hubiera sido, sale de la cárcel, bueno, salió, pero lo volvieron a apañar el fiscal de Morelos, que es un caso mediático, ¿no? Importante. A Lozoya le perdonaron el pago por el caso agronitrogenados, y etcétera. Yo sé que tú, me imagino que en tu campo llegarías a soñar en formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ser ministro, doctor, pero me imagino que no en esta corte en particular. Bueno, son dos cosas diferentes, pero no, de que hay una guerra cantada, por supuesto que la hay. Es más del lado del presidente, más retórica, más en cuanto a crítica personal y directa, más en cuanto al tema de los excesos económicos, y una guerra de parte del presidente, ¿por qué no decirlo?, en cuanto al disenso de las decisiones judiciales. Es decir, yo creo que el presidente ha sido muy directo, pero respetuoso. Nunca he visto yo al presidente dirigirse de manera inapropiada contra algún ministro o alguna ministra. Ha dicho lo que él considera, lo que él piensa, lo que él visualiza sobre el Poder Judicial. Y lo ha dicho con datos, porque además ha sido uno de los personajes políticos que más ha litigado en los últimos 30 años en la Suprema Corte. O sea, el presidente no es un desconocedor de los procesos constitucionales. Él ha padecido
la negativa de acceso a la justicia en muchísimos casos, desde el FOBAPROA, desde los pueblos originarios, desde las reformas energéticas, te podría contar aquí un sinfín de casos en los que el presidente y en su momento el PRD, cuando era algo decente, rescatable, impugnaban ante la Suprema Corte y que nunca les dieron la razón, que siempre les negaron el acceso a la justicia, y por eso hay una crítica muy férrea de su parte. En cambio, el Poder Judicial, justa y curiosamente después del 2018, empieza a emitir decisiones que se apartan de los lineamientos de la ley de amparo, empieza a emitir suspensiones contra leyes que no están permitidas de acuerdo a la ley de amparo, ni mucho menos de acuerdo a la Constitución. Empiezan a sacar decisiones. Estos son 3 o 4 órganos del área penal y de la famosa competencia económica que tienen una guerra cantada contra el presidente. Y me estoy refiriendo a los tribunales, a los juzgados especializados en competencia económica, que le quieren dar la razón siempre en la iniciativa privada. Y algunos perfiles en la Corte con una visión muy errada sobre el procedimiento parlamentario, y que a través de esa visión errática, de esa visión equivocada de la soberanía parlamentaria, han invalidado leyes. Por tanto, bueno, eso aunado, como tú dices, yo concuerdo con tu visión de la narrativa de guerra, aunado a lo que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justamente en contra del presidente, que lo ha censurado, y no se diga en contra de las candidaturas impulsadas por Morena, que tiene como que hay una doble balanza cuando se trata de Morena y sus aliados, con una balanza, cuando se trata del PRIAN y sus aliados, con otra. Y eso se ve a todas luces. No hay que ser especialistas en derecho electoral o en tribunales electorales para saber el resultado. Entonces, si hay una guerra cantada, justamente a raíz de que llega la 4T, antes el Poder Judicial no se comportaba así, antes la Suprema Corte era deferente en muchos casos hacia el Poder Ejecutivo, no se diga hacia el Poder Legislativo, y resulta que les sale lo justiciero, lo demócrata, cuando llega la 4T. Eso, por supuesto que sí es una visión muy limitada de la Constitución para interpretarla conforme ellos se ven favorecidos. La propia Corte, al decir nuestro salario forma parte de un derecho fundamental que no se puede limitar, cuando ganan cientos y miles de pesos, o sea, ganan más de $500,000 de pesos, yo creo que eso es como un abuso del derecho que hace la propia Corte. Así que si hay una guerra, creo que sí considero que se va a poner peor, y pues ahí está la cosa, ¿no? Diría Cantinflas, ahí está el detalle, a ver cómo va respondiendo Morena, a ver cómo va respondiendo las mayorías parlamentarias, y cómo se va discutiendo no solo esta cuestión presupuestaria, la gran reforma judicial que viene. Y hasta aquí lo dejaría para darle voz también a los compañeros. No quiero monopolizar. Gracias, Vicente. Gracias, doctor. A ver,